Escucha, un rincón en la exposición que la atención sobre lo que sucede en el mundo de la creación. Quiero agradecer en particular a SICA, nuestro patrocinador, a abrirnos este espacio donde hoy y a lo largo de los próximos 2 días estaremos invitando a destacados protagonistas en la creación de la ciudad, de los espacios que vivimos. Esta tarde me acompañan 2 grandes líderes de proyecto que trabajan en conjunto con grandes equipos y les voy a pedir que se introduzcan un momento personalmente y su firma para que entendamos cuál es su trasfondo, si son tan amables. Mucho gusto, mi nombre es Andrés Serpa, soy colombiano de nacimiento, llevo ya años viviendo en Estados Unidos, trabajo con la firma Perkins & Will, en este caso con la oficina de Carolina del Norte, la ciudad de Durham, y he tenido la gran oportunidad durante los últimos, 8 o 9 años de trabajar en México, particularmente en Monterrey, haciendo proyectos de gran escala. Entonces es un placer para mí estar otra vez en México y pues disfrutar con ustedes, con toda la población mexicana de esto. Súper. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Bernardo Cantero, socio fundador de Grow Arquitectos, una firma de arquitectura mexicana establecida en la Ciudad de México, con oficina sede en la Ciudad de México, en Santa Fe, y que efectivamente también estamos trabajando en proyectos de gran escala, de uso mixto, en varias ciudades de este país, ¿no? Ciudades de volumen grande, de densidad grande, y ciudades medias donde estamos llevando esta nueva tendencia del uso mixto. Decía Elien Saarinen que hay que pensar en la silla en el contexto del cuarto, el cuarto en el contexto de la casa, y la casa en el contexto de la ciudad, y a ustedes les toca pensar en unos volúmenes interesantes de espacios habitables dentro de la ciudad, pero que hacen fuertemente ciudad, que hacen comunidad y que mezclan a su vez, y de eso estaremos ahorita hablando en la tarde, de los espacios de usos mixtos, usos combinados, de varias soluciones de vida, de trabajo, de comercio juntas, que nos ha costado mucho trabajo categorizarlos, inclusive en la ley, porque si tiene un hospital o si tiene un centro comercial es diferente que si tiene vivienda, y que las ciudades han ido recibiendo donde hay espacio, a veces no forzosamente donde se necesitan. En fin, hay muchas variables que quisiera yo platicar. ¿Cuál es, tú traes además esta experiencia transfronteriza, cuál es el reto más grande que ves en esta nueva era? Y no quiero ser loco pensando que todo cambia de un golpe, pero ¿cuáles son los nuevos retos que ves tú de crear estos espacios multisituación? Lorenzo, yo creo que ha sido, de mi manera de verlo, desde mi país natal de Colombia, he visto una transformación, y ahora lo veo más en Estados Unidos, transformación de estos usos mixtos. Antes sucedían en las afueras de la ciudad y tendían a haber desarrollos grandes y muy complejos de estas tipologías, esa convergencia de tipologías en proyectos muy grandes afuera. Ahora ha habido yo creo que es algo muy positivo, al revés, lo veo muy positivo, que todas las ciudades han tratado de buscar volver al centro, volver al origen de la ciudad, ¿no? Yo creo que había sido muy común que, como el centro de la ciudad era la parte colonial, la parte antigua, la parte del casco antiguo, la gente tendía a irse hacia los extremos. Ahora esa recuperación de ese centro urbano ha sido supremamente importante. Para mí representó mucho en el sentido que el centro, recuerdo mucho un proyecto en Bogotá, el Parque Central Bavaria, donde era una empresa que fabricaba cerveza, que era Bavaria en su momento, y esos edificios quedaron abandonados hace muchos años, y los arquitectos en ese momento, Germán Samper y Carlos Hernández, hicieron una transformación donde trataron de traer oficina y residencia y retail al mismo tiempo en una sola estructura que ya existía. Entonces está el reuso, está volver al centro, y eso reactivó muchas cosas, no solo de esos sitios, sino del todo el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque el centro se estaba convirtiendo, seguro como pasa en muchas ciudades latinoamericanas, en que cuando eres solo oficina, a la época, cuando llegan los fines de semana, es fantasma. En la noche es un sitio fantasma. Cuando tú tienes la mezcla de diferentes usos de suelo, cuando hay residencia, pues la gente por la tarde vuelve a su residencia. Durante el día hay comercio que se sigue activando, y durante el día está la oficina. Entonces esos 3 elementos en el centro de la ciudad han traído que vuelva a reactivarse el centro. Eso para mí ha sido lo más importante de lo que he visto. Bernardo, tú y yo hemos platicado mucho del tema de la ciudad y su convivencia con los edificios, ¿no? Dónde dialogan bien y dónde falla.
¿Cómo enfrentas esa circunstancia? Porque además siempre hay un cliente, un inversionista, son muchos los jugadores. Sí, lo que pasa, Lorenzo, es que en un proyecto de uso mixto hay una serie de participantes muy global, ¿no? Desde, como dicen, los inversionistas, el gobierno o las autoridades, el mercado, desde luego, el arquitecto y el proyecto que tiene que hacer ciudad y tiene que adaptarse a su contexto en donde está, ¿no? O sea, todos los proyectos de uso mixto probablemente tengan ciertas características similares, pero al fin y al cabo también todos tienen su propia identidad dependiendo del lugar, de la zona y de lo que va a tener, de los componentes que lo van a formar. Nosotros en Grow siempre manejamos, el primer concepto básico es hacer ciudad. Necesitamos hacer una mini ciudad que a su vez esté abierta a la ciudad y capte la ciudad, ¿no? En el contexto. Y por otro lado, generar una comunidad, que como bien ahorita comentas, debe de ser una comunidad equilibrada, en donde no nada más el uso de oficinas, sino se complementa con el uso residencial, hotelero, comercio, restaurante, entretenimiento ahora y espacio público, ¿no? Entonces todo eso te da una variedad para que el proyecto tenga un equilibrio y tenga una actividad que se abra a todo tipo de público, todo tipo de usuario, ¿no? Entonces realmente esa es la virtud de los proyectos de uso mixto en cuestión de que se abren y se integran al contexto. Me parece que esa es una de las características más importantes. Y un fenómeno que estamos viviendo en México es que los proyectos de uso mixto son muy conocidos ya, tanto por los inversionistas, los fondos de inversión, los clientes, los arquitectos, las autoridades, en ciudades grandes, densamente pobladas. Pero ahorita lo que está pasando es el fenómeno de que esos usos mixtos se van a ciudades, digamos, medias, ¿no? Ciudades con crecimiento, con migración de ciudades más grandes, y están siendo un éxito, la verdad. Nosotros ahorita actualmente la cartera de proyectos en ciudades de ese tipo creo que es más importante o más metros cuadrados que en ciudades que creíamos o que catalogamos como ciudades principales del país, ¿no? O sea, y el COVID también ha venido un poco a transformar y a darle un nuevo lenguaje o nueva importancia a ciertos elementos de esos proyectos de uso mixto. Y ahorita tocas un tema importante y quería sacar ese, porque claro, giramos mucho en torno al COVID, porque además estamos muy contentos en Obra Blanca hacer estos primeros eventos que apuestan el todo por el todo, y está resultando, estamos muy contentos el día de hoy, de decir, señores, nos tenemos que poner a trabajar. Pero tenemos, y hemos hablado todo el día, que entender cuáles variables son nuevas y cómo debemos recibirlas. Ustedes tienen un trabajo difícil porque plantean proyectos que toman años en su ejecución, sí, y que los supuestos originales, como pasa en los que están haciendo ahorita, pueden pasar por fenómenos inclusive como este último. Creo que nadie tenía apuntado en la cartera qué pasa si hay una pandemia. Pero estamos viendo las ciudades transformadas, y en nuestro entorno en Santa Fe es muy claro, pues, es tal grado el cambio que las oficinas están vacías, los restaurantes algunos quebraron, pero los edificios son los mismos. ¿Cómo retomar esta nueva circunstancia en el diseño? ¿Cambiará alguna cosa en Perkins & Will? ¿Están viendo esto como...? Sí, no, evidentemente. Para nosotros hay un punto específico en esto, que es diseñar para la experiencia humana, ¿no? Cuando tú diseñas un edificio solo por la cuestión estética y por cuestión de generar una geometría diferente en un lugar, pero sin tener en cuenta esa experiencia urbana que el peatón, el visitante o la misma persona que habita el espacio lo vive día a día, se vuelve algo muy como incoherente, como que la gente es obsoleto, como la gente simplemente va a un espacio que tiene un objeto, ¿no? Precisamente ese generar experiencia nace en el punto donde las trayectorias que la gente lleva, ya sea un museo, ya sea una oficina, ya sea un área residencial, tiene que generar ese tipo de espacios. Hay un edificio que tuve la oportunidad de diseñar en Monterrey, la torre de de Icon, donde separamos la parte de elevadores del cuerpo del edificio, y lo que buscamos fue, en la mitad, generamos unos jardines colgantes. Con eso queríamos, cuando la gente entrara, tomara el elevador todos los días, el que va al edificio va a tomar el elevador, llega al lobby, que tuviera una trayectoria en un espacio como intermedio, ¿no? Donde antes de llegar a la oficina vieran algo diferente. Entonces esos jardines generaron ese tipo de transición entre espacio y otro. Para nosotros eso genera experiencia. No todo el mundo tiene la posibilidad de decir, hombre, para ir del elevador a la oficina paso por una cantidad de espacios intermedios o de transición, ¿no? Entonces esas experiencias, más que el espacio de transición, es la experiencia que tú logras tener como la persona que visita el edificio, ¿no? Para nosotros eso es importante. Y la socialización de la gente. Por más de que haya pandemia, nosotros no podemos dejar de socializar. Somos los humanos tenemos que estar en contacto con los demás, y esto es importante lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esto no podemos pensar que va a ser toda la vida, ni que vamos a estar separados uno de otros toda la vida. Tenemos que fomentar como arquitectos que haya más unión y más congregación de gente
con las medidas que sean necesarias, pero toca generarlo. No podemos esperar que eso se genere por sí mismo, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo que, y lo decía Renzo Piano al principio de la pandemia, y era muy claro, dice, los médicos tendrán que hacer lo suyo, porque un muro no va a solucionar este problema. De acuerdo. Y separarnos no es la solución que estamos buscando. Y cuando yo lo oí hace más de 15 meses, me pareció brillante el decir, no es una solución arquitectónica. Sin embargo, hemos vivido todas experiencias muy diferentes en nuestros espacios. Los clientes, los desarrolladores van a pedir soluciones diferentes, están pensando o las inversiones que ya tienen les están fallando y quieren reenfocarlo. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Pues en Grow Arquitectos nos está pasando dos cosas. Proyectos nuevos que tenemos que ya pensar con ciertas características post pandemia y proyectos que a lo mejor nos agarraron a la mitad. Ahora, la ventaja del uso mixto en nuestra experiencia es que siempre, como concepto principal, hablamos de un tema, de un corazón de un proyecto, un lugar donde sucedan eventos, experiencias al usuario, que generalmente, prácticamente siempre, generábamos al aire libre y eso tomó más valor. Entonces, ese corazón del proyecto que también logramos o tratamos de que se vuelva un punto de referencia del proyecto, del contexto o de la ciudad, es ese punto abierto en donde se reúne la gente y en donde logramos que el proyecto de uso mixto alrededor de ese espacio tenga como que ese valor social, ¿no? Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos como arquitectos que lograr es que los proyectos de uso mixto tengan un valor social. Es parte como que de un concepto básico que tratamos de trabajar, ¿no? Ahora estoy de acuerdo con Bernardo en una cosa, ¿no? Que para añadir a eso, totalmente de acuerdo contigo, Bernardo, en que tenemos que buscar esos espacios que sean diferentes, ¿no? Sí. La gente está buscando, tratamos de buscar cómo socializar. Ahí viene la parte internacional, Lorenzo, donde nosotros en muchos casos, personalmente he vivido mucho esto, donde cuando vengo a México aprendo cosas que no se ven en Estados Unidos o no veo en Colombia, y cuando voy a cualquier otro sitio veo cosas que no veo acá. No es fácil tratar de traer diferentes circunstancias sociales o puntos de encuentro a otros lados, pero aún así uno encuentra formas como buscan la solución a un problema en otros países donde no lo hemos pensado en otro lado. Ahí está la importancia de internacionalizar la arquitectura un poco más, ¿no? Porque me ha pasado, lo venía hablando con Bernardo hace poco en la comida, donde aquí las plazas comerciales, por ejemplo, en México son muy comunes. Es una cosa que es del día a día del mexicano. En Estados Unidos eso es, a ellos no se les ocurre que pueda haber comercio en un segundo o tercer piso. Eso es una cosa un poco imposible para ellos, ¿no? Entonces, toca llevarlos en un proceso de decirles, mire, es diferente pensar en que vamos a poner comercio en los 3 niveles a decir que cómo funciona México y por qué funciona México. Porque en el primer piso está el comercio que es el del rápido, ¿no? El que voy y compro una camisa, voy y compro unos zapatos y salgo. Servicio. De acuerdo. Y en el segundo y tercer piso donde están los restaurantes, donde está la parte de unión. Entonces, si yo voy a un restaurante es porque me voy a encontrar con alguien o porque voy con una misión específica de lo que quiero hacer. Con un tiempo muy asignado. Yo no voy buscando qué es lo que voy a encontrar, qué es lo que sí hago en el primer piso. Esto es lo que tratamos de un poco traerles a los americanos que entiendan eso y hemos tenido cierta validez en eso, ¿no? Sí. Y el comercio se ha transformado con el tema del proyecto de uso mixto de una manera impresionante, como a lo mejor va a pasar ahora con las oficinas por el COVID. Pero el comercio realmente antes era el mall tradicional, las anclas en las esquinas, el entretenimiento, los cines en medio y en el piso de arriba. Ahora el comercio en un proyecto de uso mixto debe ser como un destino. Primero generas experiencias, generas que la gente llegue, que vive ahí, que trabaja ahí y después va al comercio. El comercio es un resultado, no es ir a la tienda, ir a la cadena, ¿no? Es tener la tienda a la mano. Es tener la tienda a la mano, desde el servicio, como mencionas, hasta la parte de entretenimiento del supermercado. O sea, porque ahora hay proyectos que combinan desde un supermercado, la tienda high-end, digamos, y la vivienda, por ejemplo, pero para todo hay mercado, ¿no? Y el banco o el servicio, ¿no? Y hay proyectos en usos mixtos, con el punto que estás trayendo, Bernardo, que me parece interesante, que un proyecto que hicimos en Monterrey, en las Torres Balzac, donde el comercio que generamos abajo, hay oficinas, residencias en una sola torre, pero el comercio de abajo no es comercio abierto a la gente porque está en una zona donde no puede acceder todo el mundo, se convirtió precisamente en un tipo de amenidad. Sí. / comercio, ¿no? Donde si yo vivo... Resuelve los problemas de esa gente. De acuerdo. Si yo vivo, trabajo ahí, pues encuentro el pan y la leche que tengo que llevar todos los días, o encuentro la tintorería que tengo que dejar traje, pero son cosas muy específicas para la gente de ahí. Entonces eso es otra forma de hacer el uso mixto, ¿no? Sí. Ahora, estos meses, ustedes como nosotros, como todo mundo, ha cambiado nuestra rutina cotidiana. Los más afortunados estando en casa a gusto, los menos afortunados tratando de resolver una circunstancia de vida muy compleja
porque tienen que salir a dar servicios o porque tienen que sobrevivir, pero todos yo creo que hemos hecho la reflexión de qué abandonaríamos en nuestra vida personal o qué mejoraríamos que no habíamos hecho. Desde cosas muy sencillas, estar más tiempo con la familia o resolver la posibilidad de trabajar en casa, hasta cosas muy complejas como origen-destino. No me gusta vivir en esta zona de la ciudad ahora que estoy todo el día en esa zona de la ciudad. ¿Qué dejarían ustedes de lo que hacían antes, en este frenesí que vivíamos en el 2019? ¿Qué dejarían aparte? Ya no me gustaría hacer esto. ¿Qué parte de su diseño de sus circunstancias diseñadas dirían, sería buenísimo que dejáramos esto aparte? ¿Qué dejarían aparte? ¿Qué cancelarían? Porque yo en mi vida personal hay cosas que con gusto he dejado a un lado, pero ¿cuáles serían como arquitectos en los diseños, ¿no? Para no entrar en lo personal. Sin duda yo creo que el tema, hablando de proyecto de uso mixto, es acortar distancias. Sin duda esa es una de las misiones o conceptos principales. Eso se traduce en calidad de vida del usuario o de la gente que va a visitar el complejo, ¿no? Porque como mencionabas, hay complejos que entre semana oficinas están llenas, pero el fin de semana se muere, pero se compensa con el tema del comercio, el entretenimiento y el espacio público. Entonces, el auto y el tema de acortar distancias es básico. Desde luego también lograr que pudiéramos hablar de un proyecto más incluyente desde el punto de vista social, o sea, un proyecto que se integra con la ciudad y que abre las puertas, desde la gente que va a un restaurante de mantel largo, digamos, hasta la gente que a lo mejor va al área pública del parque o del corazón del proyecto, que va el sábado o el domingo a pasar un rato libre, ¿no? Y sí se logra, y puede hacer un picnic sin tener que ser residente. Y sin barreras y sin zonas que te dividen rejas, digamos, sino elementos arquitectónicos que te ordenan el proyecto, pero al fin y al cabo te lo mantienen como un solo lugar, digamos, ¿no? Eso es un tema importante, difícil de lograr, pero desde luego se logra, ¿no? ¿Qué sacarías tú de tu mochila de recursos de diseño y dejabas abandonados si se pudiese? Pues eso es complejo porque yo creo que cada cultura tiene ítems diferentes que manejarían, ¿no? Les doy un ejemplo. México es una, a mi manera de ver, o yo creo que las culturas latinas en general son muy dadas a la familia, ¿no? La gente trata de vivir en familia, la reunión de los abuelos, de los tíos, de todo eso en los fines de semana, eso es una cosa que es muy de acá. Eso no se ve tanto en Estados Unidos, por ejemplo. Yo me iría más al tema de las cosas que hemos aprendido con esta pandemia, y yo creo que la forma de trabajar ha cambiado mucho. Yo creo que la oficina del hoy y del mañana va a tener una transformación un poco interesante, porque esa telecomunicación que tenemos ahora en nuestros mismos despachos, pues sí, con nuestra gente, cómo podemos diseñar estando lejos, ¿no? Para evitar esas distancias. ¿Cómo podemos evitar hacer negocios o mismo venderle algo a un cliente vía telecom, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logras transmitir? Y no es algo fácil, veníamos hablando precisamente que algo muy complicado para nosotros ha sido que hoy por hoy los clientes, cuando no quieren poner la cámara, es muy difícil leerlos, no ves las caras, no entiendes si les está gustando un proyecto, no se entiende si están conformes. Antes en una reunión tú presentas, claro, sabes, las caras te dicen, sí, no me está convenciendo, tú cambias un poco el formato y lo llevas a lo que quieres llevarlo, ¿no? Cuando estás en una teleconferencia es muy complicado si no tienes cámaras, y así las tengas. Sí, vender es dificilísimo, de acuerdo. Muy difícil. Entonces, yo creo que nos va a tocar cambiar un poco el formato de cómo hacemos eso. Muy importante la tecnología que va a venir ahí, pero creo que nos va a tocar reevaluar un poco cómo es el trabajo formal e informal, ¿no? Ambas cosas. Por hablando de las ciudades latinoamericanas, y no porque no piense que las otras son importantes, pero para tratar de limitar la pregunta, la ciudad misma, ¿cómo va a recibir estos grandes desarrollos? Tú decías, uno, se está abriendo espacio hacia el centro porque estamos redensificando, rebuscando, estamos hablando de reconversión. ¿Qué otros fenómenos esperarían ustedes que sucedan en las ciudades latinas? Está cambiando el modelo de familia fuertemente, hoy en la mañana hablábamos de eso en términos de vivienda, la forma de trabajar. ¿Qué están un inversionista si les preguntara, Bernardo, ¿cómo le hago? ¿Qué viene? Ayúdame a entender cómo invierto mi dinero. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué dirías? Va por aquí la cosa. Pues mira, siempre lo que manejamos y hablamos mucho es el tema flexibilidad. El proyecto tiene que ser flexible para poder tener o abarcar el mercado. Siempre, desde luego, nos enfocamos en un mercado más cercano, pero al fin y al cabo del proyecto, pero abarcar el mercado completo. Y eso nos toca muchas veces, o nos ha tocado, por ejemplo, en la parte del componente residencial. Hablar de que la primer torre a lo mejor está enfocado a las familias, a los nidos vacíos, que no te escuchaba ese concepto. Es decir, los papás que ya sus hijos se casaron y que tenían la casa grande y se van a vivir a un departamento no chico, mediano. Pero no como la casa. Pero no como la casa, y que puedan tener todas las comodidades y servicios cercanos, ¿no?
Pero después nos tocan las parejas jóvenes, las generaciones jóvenes que a lo mejor les gusta cambiarse de casa rápidamente, cambiar de ambiente, ¿no? Entonces a lo mejor no buscan comprar, buscan rentar y a su vez ahí porque no están viendo patrimonialmente exactamente, la casa. pero ahí viene el tema de los inversionistas que sí compran por patrimonio para rentar en un momento dado como inversión. Entonces empiezas a jugar con un tema de una mezcla, no solo de tipologías de productos, sino tipologías de clientes, y es lo que empiezas a traducir, y es lo que acaba dándole sabor o dándole ese ambiente y esa riqueza al proyecto de uso mixto, ¿no? Hablando en particular del tema de uso mixto. Y va a pasar lo mismo en oficinas y pasa lo mismo ahora en hoteles, porque hoteles, a lo mejor hoteles, bueno, los boutique, por ejemplo, ¿no? Pero después los hoteles de los business o los hoteles de larga estancia para la gente que va y viene de trabajo. Entonces, como todo, o sea, el mercado ahora tiene que haber flexibilidad y abarcar un cliente mucho más particular de diferentes formas. Ahora, hay límites. El otro día platicamos, pues escribí una columna en donde la reconversión de los edificios de oficina en vivienda tiene limitantes de reglamento, pero también una planta de 35 por 35 metros, pues no genera un centro del edificio, un core, con luz natural y ventilación. Entonces, pues es difícil proyectar algo en donde no hay los elementos mínimos. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad de reconversión? ¿Existe o es solamente una idea pasajera? No, es una realidad sin duda. Precisamente en Estados Unidos es el tema que está de moda ahora, es el adaptive reuse, ¿no? El reuso adaptativo. Y en la ciudad donde vengo, Durham, es una ciudad donde se nació Lucky Strike, ¿no? Los cigarrillos. Y hay mucha cantidad de bodegas abiertas. Sí, sí. Y esas bodegas las están convirtiendo en residencias, en oficinas, en todo ya, ¿no? Y eso ha sido muy positivo para la zona porque la gente siempre tiene una nostalgia de las estructuras antiguas con la cual la ciudad nació, y eso hay gente que se opone mucho a tumbar esas cosas. Hago aquí un paréntesis porque es una cosa que siempre me gusta decir, es que hay que saber diferenciar entre lo antiguo y lo histórico, ¿no? Hay dos cosas totalmente diferentes. Hay gente que... Y lo viejo. Sí. Lo viejo, hay cosas que vale la pena recuperar, hay cosas que no vale la pena recuperar. Sí. Tiende a pasar que vamos como en sentidos contrarios, no mantenemos una cosa que no vale la pena y tumbamos otra que sí vale la pena. Entonces, por ahí debemos empezar a tener una claridad un poco en eso. Otro es el tema de cómo lo reutilizamos, ¿no? Y para qué uso. No podemos esperar que en un hangar podamos hacer, qué sé yo... una guardería para bebés. Sí, o hacer high-end luxury apartamentos, ¿no? Eso no se puede, o sea, hay cosas que tienen su límite. Entonces, hay que saber hasta qué punto se puede utilizar esa estructura, qué se puede salvar de la estructura y con qué fin. Estamos reutilizándolo por fines históricos, por fines de traer una idea. Nosotros siempre nos basamos en Perkins & Will en contar una historia, ¿no? Todo tiene un concepto y una historia, y la historia hay que contarla de alguna manera donde la gente le interese, ¿no? Mira, estamos recuperando esto porque queremos que este ladrillo significa mucho, tiene la historia de esta ciudad puesta ahí, queremos recuperarlo y mantener 3 o 4 paredes por este motivo, ¿no? Es muy diferente a decir, es que lo quiero utilizar porque quiero ganar dinero y quiero vender todas las unidades que tenga, ¿no? Esos son dos historias muy diferentes y hay que saber cómo manejarlas, y no es fácil manejar eso con una ciudad que tiene un gobierno donde algunos tienden a proteger mucho el patrimonio y otros no. Entonces eso es donde hay que saber como arquitecto cómo lidiar esas dos vertientes de hombre, yo puedo o no puedo, y no es una cuestión fácil, ¿no? ¿Tú cómo ves, Bernardo, este reto que se está presentando en la, vamos a decir, reconversión o reutilización en términos de desarrollos grandes, no nada más de una casa vieja la quiero usar yo? Sí, claro. Es un reto más diferente. No, sí, definitivamente es un reto, pero también, y es un reto no solo para los arquitectos, también para las autoridades, para los urbanistas, porque también no se trata de reutilizar por reutilizar, porque a futuro también el orden de la ciudad se puede alterar todavía más, y de por sí ciudades como México son caóticas, son caóticas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, también cada edificio puede tener retos diferentes, ¿no? La clásica planta tipo de un edificio de oficinas cuadrada con el core al centro, pues sí, te complica la vida, pero también a lo mejor hay otras que te pueden facilitar en cuestión de la proporción. Desde el diseño. Sí, ahora un tema, por ejemplo, las alturas, ¿no? La altura de un edificio de oficinas es completamente distinta a la altura de uno de departamentos, y lo malo es que la altura de uno de oficinas no te permite decir, bueno, pero hago departamentos de 2 niveles con un pequeño mezanín o algo. No cabe. Entonces sí, definitivamente cada estructura o cada edificio te presentará retos distintos, pero creo, desde el punto de vista no solamente esa parte técnica, va también la parte urbana, la parte de la ciudad, o sea, no solamente es un tema de reutilizar por reutilizar.
planteando edificios demasiado particulares para su uso y que es más fácil utilizar un edificio de 1500 haciendo una librería o haciendo otras cosas, o inclusive una iglesia como en Holanda hacer la biblioteca, y que lo que estamos haciendo ahora es tan limitado que nos está generando problemas de un edificio de oficinas, o es oficinas o no lo podemos usar. Bueno, pero también hay híbridos, hay temas bien interesantes, como tuviste el tema de Foster en Nueva York, que antiguamente era todo un cascarón antiguo de una bodega y lo volvieron y generaron una torre, pero mantuvieron todo ese perímetro, ¿no? Yo creo que hay híbridos que se pueden generar, yo creo que hay cosas que se pueden actualizar manteniendo una parte histórica importante. No hace mucho, pues con un muy buen amigo en Monterrey, que tratamos de hacer un proyecto en el centro de Monterrey, donde era una parte histórica muy importante, donde existe un club profesional que ha tenido historia y pues es decir, casi que siglos. Metros cuadrados de oficina, estos comercios. Y sus supuestos cambiaron dramáticamente, porque yo creo que uno de los es a un cambio muy rápido de supuestos en los meses pasados, que no sabemos, no tenemos la certeza además cómo van a evolucionar. Se podría diseñar un edificio que dices, este puede ser departamentos, pero puede ser oficinas, pero puedes además inclusive hacer un shopping center de 3 desde el diseño, y entonces estás haciendo una inversión más segura, o es demasiado caro y entonces es como tener un coche que es, ya sabes, 4x4, pero rápido, pero y entonces, pues sí se puede, pero pues cuesta mucho más. No, sí se puede. De hecho, nosotros en Grow siempre lo planteamos al cliente. Un proyecto, ahorita hablaba de flexibilidad, me refiero un poco a eso, modularidad o modular el proyecto. Nosotros tenemos muy estudiado, y creo que muchos de los arquitectos nos dedicamos a este tema del uso mixto, pues los entrejes y las distancias y las dimensiones, porque muchas veces te toca trabajar con que el basamento, y más en terrenos, pasa en la Ciudad de México o en México, en el país, modular estacionamientos, pero después tienes la parte comercial y luego viene el hotel y luego viene arriba las suites. Y todo tiene que cuadrar. Y todo tiene que cuadrar, porque tampoco puedes andar cambiando estructura, porque entonces te metes en problemas de costo y sísmicos y todas estas cuestiones. Entonces el tema de la flexibilidad es importantísima y la modularidad. Nosotros nos ha tocado espacios que en el papel son departamentos y de pronto se convierten en suites, o se convierten de oficinas a departamentos. Y básicamente esa modularidad es lo que nos permite que el proyecto tenga esa visión a futuro, porque son proyectos de mediano plazo, por lo menos, mediano a largo plazo. Y el mercado cada día cambia con más prontitud, o se deja venir una pandemia y te cambia todas las fichas, sí, ¿no? De hecho, estás hablando que está habiendo una migración inversa de Ciudad de México a ciudades medianas, supongo que por un tema de calidad de vida. Sí, completamente. O sea, un tema de la gente que se va por trabajo, por calidad de vida, a ciudades donde te cuesta menos vivir, es más económico vivir con una mejor calidad de vida, y empezar a tener este tipo de proyectos que te ofrecen pues lugares de muchas actividades, de mucha flexibilidad hacia el usuario, espacios abiertos, etcétera, ¿no? ¿Tú ves este fenómeno parecido? Sí, iba a decir que precisamente lo que yo estoy viendo en Estados Unidos es un poco como al inverso de eso. Ahora está sucediendo mucho que, por ejemplo, en North Carolina están trayendo ya Google, Nike y Apple anunciaron que iban a hacer los campuses allá al lado entre Raleigh y Durham en Carolina Norte, que es una zona muy verde entre ambas ciudades, que son 20 minutos entre una y la otra. Eso nomás con poner eso en la prensa ha generado yo diría que una implosión del metro cuadrado en la ciudad. Negativo, diría yo, hasta cierto punto va a ser muy positivo en el desarrollo. Sí, se maneja bien. Pero está viniendo mucha gente de California, mucha gente de Florida, mucha gente de Texas, donde el metro cuadrado ya es muy caro. Llega a una zona donde el campus, te doy un ejemplo, la gente que trabaja en Google, el salario básico, intermedio, es de $180,000. Ganan muchísimo. Locura. Entonces, claro, para ellos comprar un departamento que para nosotros es muy caro, para ellos va a ser muy barato. Sí, pues esa la gente en California llega y compra una casa de $1 millón, que para nosotros eso no valía $1 millón. No hay ni manera de que eso costara $1 millón. Y para ellos es fácil, ¿no? Porque el metraje. No hablamos ahorita en la comida, ¿no? Claro, eso también cambia. Entonces, lo que va a hacer es que el metro cuadrado va a subir, va a elevar muchísimo en todos esos una gentrificación, porque el que vivía ahí y ganaba $80,000, pues se va a tener que desplazar, porque aquel fenómeno lo viene a desequilibrar.
Vamos tratando de concluir porque teníamos media hora de ejercicio y ahí vamos. Vamos a tratar de concluir con algunas ideas. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en OVE? Estamos tratando de abrir espacios en donde se generen diálogos que no son comunes en una feria comercial. ¿Y por qué son importantes estos diálogos? Porque como en el caso de lo que ustedes se dedican, el éxito de una ciudad, como el éxito de una feria, está en diversificar, en atraer, en convocar y en generar diferentes experiencias de vida. Yo les agradezco enormemente que me den la oportunidad de introducir temas muy complejos o que sean tiempos muy cortos en un lugar donde normalmente de eso no se hablaría, porque después de todo, detrás de todas estas ideas de ciudad y de espaciales y de experiencia y de calidad de vida, pues están los productos que lo hacen posible, ¿no? Y una vez que ustedes diseñan, pues esos productos tienen que funcionar para los espacios públicos, para la flexibilidad, para la modulación, para un montón de cosas que pusimos hoy en la mesa, que normalmente de la manera comercial se dejan un poco a lado, ¿no? Entonces los queremos acercar para generar una oferta más acorde con lo que está sucediendo, los fenómenos a largo plazo del mercado, ¿no? ¿Qué cambiarías? ¿Qué harías? ¿Qué pondrías sobre la mesa suficientemente picante para que nos des espacio para otra encuentro de este estilo, donde digas una predicción tuya sobre el uso mixto, trabajas todos los días, esto va a pasar dentro de 20 años, yo quisiera que esto pasara, más de esto, menos de otra, así tirando pues, la piedra lejos? No, esto yo creo que es una cosa que he notado y pues no es mío, es una cosa que he visto en los centros de investigación que tenemos en la firma como tal, ¿no? Hay una que es de movilidad y a mí me llama mucho la atención que lastimosamente la pandemia paró un poco eso, pero es un proceso que veníamos hablando que la gente, los carros en un futuro tienen que bajar, el transporte masivo tiene que incrementar, la gente en las bicicletas, la gente, es más, los carros que puedan auto manejarse, ¿no? Todo eso va a generar, yo creo, de aquí a 20 años, con unas personas que veníamos hablando, decía que de aquí a 10 años la primera fase lo que se va a ver es la carga, todo el movimiento de carga en Estados Unidos en los grandes 18-wheelers que llamamos, ¿no? Los grandes camiones van a ser totalmente autónomos. Es una cosa que ya va a pasar en poco. La segunda fase va a ser ya cuando los automóviles van a ser híbridos, va a ser tú puedes o no puedes ponerlos y en unos 15, 20 años cuando ya se espera que sea totalmente autónomo. Eso va a traer también que la gente se supone que la gente deje de tener un carro propio, es una cosa muy complicada en muchos sitios, porque cada uno, hay gente que tiene un amor hacia el carro, que es una cosa que no podemos cambiar, pero... Que es el caso de Bernardo. Generacionalmente es una cosa que va a cambiar un poco a poco, pero sí se ven muchos carros que tú, como el Uber, ¿no? Tú en un Uber tomas un carro, lo llevas, lo dejas y después tomas otro y te vas. Eso es la idea que lo que se espera en un futuro, y al mismo punto los estacionamientos, que se está viendo ya en California mucho, se están transformando en moles, se están transformando en oficinas. Y hablamos de reconversiones muy actuales. Reconversiones, y uno de los casos en una competencia que hicimos allá, nosotros propusimos, mira, vamos a hacer un podio de 8 pisos, era creo, de estacionamiento, donde los últimos 2 vamos a dejarlo a la misma altura que las oficinas, porque de aquí a 15 años ustedes van a tener menos carros, pueden hacer el perímetro totalmente en oficina y la parte interna la pueden hacer en avenidades y demás. Y eso, yo creo que va hacia allá, yo creo que espero que la parte de tránsito de carros baje y que espero en un futuro para mis hijos y para los que vengan después vean una ciudad más sostenible, mucho mejor a nivel ambiental y que sea de menos tráfico y mucho más transporte masivo, ¿no? Muy bien, deja sobre la mesa la transformación de la movilidad como la transformación de la colectividad en la vida, eso me parece un tema buenísimo. Bernardo, ¿qué dejarías tú en la mesa? Yo pienso que cada día tenemos que buscar más eficiencia, lograr más con menos, más experiencias, mejores espacios, con menos superficie, con menos costo. Me parece que hacia allá debemos de ir, ¿no? Y eso ahorita es muy global, ¿no? Puede aplicar en mucho tema, también lograr más con menos costo, ¿no? Definitivamente. Pero creo que todo va hacia menos espacio, pero tener más actividades. Por ejemplo, ahorita debemos de lograr a veces en 40 metros cuadrados una suite donde ya no nada más va a vivir la gente, también va a trabajar, también en un momento dado va a hacer la tarea, va a tener un rato de su espacio y a su vez después se complementa con más espacios, ¿no? Yo me iría al tema de la eficiencia y la sustentabilidad también, no nada más hablando del tema de energía y de ahorrar, sino también en cuestión de integrar la parte de las escalas peatonales, del tema de la integración social, del valor social de un proyecto, ¿no? Creo que hacia allá yo creo que tenemos que ir. Movilidad y optimización al máximo. Sí.
Tú quieres voltear a ver tus proyectos de antes y decir cómo teníamos tantos lugares para los coches, es ridículo. Sí. Y tú quieres voltear y decir cómo gastábamos tantos recursos para hacer lo mismo que hacemos ahora en otros espacios. Correcto. Vamos a sentarnos aquí dentro de 20 años, OB 2040, 40, sí. y vamos a ver si llegamos a eso, pero yo también apostaría por lo mismo. Quiero agradecerles mucho tiempo, a los que nos acompañaron, dejamos Gracias. ahí un momento, una perla, y por supuesto vamos a seguir tratando de abrir este espacio de ideas nuevas, buscando cómo regenerar nuestro quehacer. Muchas gracias. Muchas gracias.